Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal de noticias y entretenimiento favorito. Qué gusto tenerlos por aquí nuevamente. Espero que estén teniendo un día fabuloso, llenos de energía positiva y listos para sumergirnos en el tema de hoy, que déjenme decirles, está que arde. Hoy vamos a hablar de un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, un galán que nos ha robado el aliento con cada interpretación y que ahora nos sorprende con un cambio radical de look. Sí, estoy hablando del mismísimo Can Yaman. Pero, esperen. Que no se trata de cualquier cambio, se trata de una transformación para encarnar a un personaje icónico, un héroe legendario, Sandokan. Así que prepárense porque vamos a analizar a fondo este nuevo look, a comentar todo sobre la producción de esta esperadísima serie y a dar nuestras opiniones sobre si Can Yaman es el actor perfecto para llevar este papel a la pantalla. Y si aún no se han suscrito al canal, no esperen más. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y sigan disfrutando del mejor contenido. Comencemos. Hace ya algún tiempo que se anunció que el clásico literario y televisivo, Sandokan, volvería a la vida en una nueva serie. La noticia obviamente generó una enorme expectación, y el nombre de Can Yaman como protagonista no hizo más que alimentar aún más el hype. Recordemos que Sandokan es un personaje que ha marcado generaciones, un pirata valiente y justiciero que lucha contra la opresión colonial británica en el sudeste asiático. Una figura romántica y aventurera que ha sido interpretada por grandes actores a lo largo de la historia. Ahora bien, ¿qué sabemos de esta nueva producción? Pues bien, se trata de una serie ambiciosa, con una gran inversión detrás y que promete llevarnos a paisajes exóticos y a escenas de acción trepidantes. Se está rodando en diferentes localizaciones, recreando con todo lujo de detalles la época y la atmósfera de las aventuras de Sandokan. Y por supuesto, la trama se centrará en los elementos esenciales de la historia original, la lucha por la libertad, el amor prohibido y la sed de venganza. Pero lo que más ha llamado la atención en los últimos días, sin duda alguna, es el nuevo look de Can Yaman. Hemos visto imágenes del actor completamente transformado, luciendo una larga melena oscura, barba cuidada y por supuesto, el característico vestuario de Sandokan. Un look que a primera vista nos recuerda a las representaciones clásicas del personaje, pero que también tiene un toque moderno y actual. Y aquí es donde entramos en materia. ¿Qué les parece este nuevo look? ¿Creen que Can Yaman ha logrado capturar la esencia de Sandokan? La verdad es que la transformación es impresionante. Can Yaman, que estamos acostumbrados a verlo con un estilo más moderno y cuidado, se ha metido de lleno en el papel, adoptando una apariencia más salvaje y rebelde. Esa melena larga y oscura le da un aire misterioso y aventurero, mientras que la barba le añade un toque de rudeza y masculinidad. Pero más allá del aspecto físico, lo importante es si Can Yaman es capaz de transmitir la personalidad y el carisma de Sandokan. Y aquí es donde entran en juego sus habilidades actorales. Can Yaman ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar diferentes tipos de personajes. Lo hemos visto en comedias románticas, en dramas intensos y en series de acción. Y en cada uno de estos papeles ha logrado convencer al público con su talento y su entrega. Pero Sandokan es un personaje diferente, un icono que requiere un nivel de exigencia aún mayor. No basta con tener un buen aspecto, es necesario transmitir la valentía, la inteligencia, la pasión y la nobleza que caracterizan a este héroe. Y creemos que Can Yaman tiene el potencial para lograrlo. Tiene la mirada intensa, el carisma arrollador y la energía necesaria para encarnar a Sandokan. Además, Can Yaman se ha tomado muy en serio este papel. Se ha preparado físicamente entrenando duro para las escenas de acción y aprendiendo técnicas de lucha. También se ha documentado sobre la historia y la cultura del sudeste asiático, para comprender mejor el contexto en el que se desarrolla la historia de Sandokan. Y todo este esfuerzo se nota en su transformación física y en su actitud. Por supuesto, siempre hay opiniones encontradas. Algunos fans de Sandokan se muestran escépticos, argumentando que Can Yaman no tiene el perfil adecuado para interpretar a este personaje. Otros, en cambio, confían en su talento y creen que puede sorprender a todos con su actuación. Y es que la elección de un actor para un papel tan emblemático siempre genera debate y controversia. Pero lo importante es darle una oportunidad a Can Yaman y ver cómo se desenvuelve en el papel de Sandokan. No podemos juzgarlo solo por su aspecto físico, tenemos que esperar a ver su actuación y ver si es capaz de transmitir la esencia del personaje. Y confiamos en que lo hará.
Además, hay que tener en cuenta que esta nueva serie no es una simple adaptación de la historia original. Se trata de una versión actualizada, con nuevos elementos y enfoques que buscan conectar con el público actual. Por lo tanto, es lógico que el personaje de Sandokan también evolucione y se adapte a los tiempos. Y en este sentido, Kanyaman puede aportar una nueva dimensión al personaje. Su carisma y su popularidad pueden atraer a un público más joven a la historia de Sandokan, y su talento actoral puede darle una mayor profundidad y complejidad al personaje. En definitiva, el nuevo look de Kanyaman como Sandokan ha generado una gran expectación y ha abierto un debate interesante sobre la elección del actor y la adaptación de la historia. Pero lo importante es darle una oportunidad a esta nueva serie y ver si es capaz de estar a la altura de las expectativas. Ahora bien, hablemos un poco más sobre la producción en sí. Sabemos que está siendo una producción a gran escala, con un equipo técnico de primer nivel y un elenco de actores internacionales. Se está invirtiendo mucho dinero en la recreación de los escenarios, el vestuario y los efectos especiales, para ofrecer al público una experiencia visualmente impactante. Se han filtrado algunas imágenes del rodaje y, la verdad, es que son espectaculares. Se pueden ver barcos piratas navegando por aguas cristalinas, selvas exuberantes y ciudades exóticas. Todo parece indicar que la serie será una verdadera superproducción, a la altura de las grandes series de época. Y también se han revelado algunos detalles sobre la trama. Parece que la serie se centrará en los primeros años de Sandokan como pirata, mostrando sus orígenes y su evolución como líder rebelde. También se explorará su relación con Lady Mariana, el amor prohibido de Sandokan, y su rivalidad con James Brooke, el antagonista principal de la historia. En cuanto al resto del elenco, aún no se han confirmado todos los nombres, pero se rumorea que contará con la participación de actores de renombre internacional. Y esto es una buena noticia, ya que garantiza un nivel de actuación elevado y una mayor proyección de la serie a nivel mundial. En resumen, la nueva serie de Sandokan promete ser un gran éxito. Tiene todos los ingredientes para triunfar: una historia clásica y emocionante, un actor protagonista carismático, una producción ambiciosa y un equipo técnico de primer nivel. Así que solo nos queda esperar a su estreno y disfrutar de las aventuras de Sandokan en la pantalla. Y ahora, para finalizar, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece el nuevo look de Kanyaman como Sandokan? ¿Creen que es el actor adecuado para interpretar este papel? Déjenme sus comentarios aquí abajo y díganme lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les parece este tema. Como hemos visto hoy, el nuevo look de Kanyaman como Sandokan ha generado una gran expectación y un debate interesante. Hemos analizado su transformación física, sus habilidades actorales y el contexto de la producción. Y hemos llegado a la conclusión de que Kanyaman tiene el potencial para encarnar a Sandokan y sorprender a todos con su actuación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre Kanyaman como Sandokan. ¿Les gusta el cambio de look? ¿Creen que hará un buen papel? Quiero saber lo que piensan. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos y familiares y, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Pero antes de que realmente me despida, vamos a profundizar un poco más en los detalles que rodean esta ambiciosa producción. Porque sí, señoras y señores, esta no es una serie cualquiera. Los productores están poniendo toda la carne en el asador para ofrecer una adaptación que no solo sea fiel al espíritu original, sino que también sorprenda y cautive a las nuevas generaciones. Hablemos de la inversión. Se ha rumoreado que el presupuesto de la serie es uno de los más altos en la historia de la televisión europea. Y no es para menos. La recreación del sudeste asiático del siglo XIX requiere una atención al detalle impresionante. No solo se trata de construir decorados que parezcan auténticos, sino también de conseguir el vestuario adecuado, las armas de la época e incluso la fauna y flora característica de la región. Los equipos de producción han estado trabajando durante meses para asegurarse de que cada escena sea lo más realista posible.
Y hablando de localizaciones, la serie se está rodando en varios países, incluyendo Italia, Tailandia y Malasia. Cada uno de estos lugares aporta un elemento único a la producción. En Italia, se están construyendo los sets que recrean las ciudades coloniales y los fuertes británicos. En Tailandia y Malasia, se están grabando las escenas en la selva y en las playas, aprovechando la belleza natural de estos países. Pero la producción no se limita solo a la recreación de escenarios. También se está invirtiendo mucho en efectos especiales. Las escenas de batallas navales, los combates cuerpo a cuerpo y las explosiones requerirán una gran cantidad de trabajo de postproducción para que sean lo más realistas posible. Se ha contratado a un equipo de expertos en efectos especiales que han trabajado en algunas de las películas más taquilleras de los últimos años. Ahora, volvamos a Can Yaman. Su elección como Sandokan ha sido, sin duda, una de las decisiones más comentadas de la producción. Algunos críticos argumentan que Yaman es demasiado moderno y que no tiene la apariencia adecuada para interpretar a un personaje tan clásico. Sin embargo, los productores defienden su elección, argumentando que Yaman tiene el carisma, el talento y la dedicación necesarios para llevar el papel a la pantalla. Y la verdad es que Yaman se ha tomado muy en serio su papel. Ha estado entrenando durante meses para ponerse en forma y aprender las técnicas de lucha necesarias para las escenas de acción. También ha estado estudiando la historia y la cultura del sudeste asiático para comprender mejor el contexto en el que se desarrolla la historia de Sandokan. Pero lo más importante es que Yaman parece estar realmente conectado con el personaje. En varias entrevistas, ha hablado sobre su admiración por Sandokan y su compromiso de interpretar el papel con la mayor autenticidad posible. Ha dicho que se siente honrado de tener la oportunidad de dar vida a un personaje tan icónico, y que está dispuesto a darlo todo para no decepcionar a los fans. Por supuesto, no podemos olvidar a Lady Mariana, el amor prohibido de Sandokan. Este personaje es fundamental para la historia y su relación con Sandokan es uno de los elementos más emocionantes de la trama. Aunque aún no se ha anunciado quién interpretará a Lady Mariana, los rumores apuntan a que será una actriz de renombre internacional. Los productores están buscando a alguien que pueda transmitir la belleza, la inteligencia y la fuerza de este personaje. Y hablando de personajes, también es importante mencionar a James Brooke, el antagonista principal de la historia. Brooke es un personaje complejo y fascinante. Es un aventurero británico que se convierte en el gobernador de Sarawak y que se enfrenta a Sandokan en una lucha por el control de la región. Los productores están buscando a un actor que pueda interpretar a Brooke con la ambigüedad moral y el carisma necesarios para que el personaje sea realmente memorable. Pero más allá de los personajes y la producción, lo que realmente importa es la historia. Sandokan es una historia de aventuras, de amor, de lucha por la libertad y de venganza. Es una historia que ha cautivado a generaciones de lectores y espectadores y que tiene el potencial de seguir haciéndolo. La nueva serie de Sandokan promete ser una adaptación fiel al espíritu original, pero también una versión actualizada y relevante para el público actual. Los productores están conscientes de la importancia de respetar la historia, pero también quieren introducir nuevos elementos y enfoques que hagan que la serie sea aún más emocionante y atractiva. En definitiva, la nueva serie de Sandokan es un proyecto ambicioso y emocionante que tiene el potencial de convertirse en un gran éxito. La combinación de una historia clásica, un actor protagonista carismático, una producción a gran escala y un equipo técnico de primer nivel hacen que esta serie sea una de las más esperadas de los próximos años. Y por supuesto, estaré aquí para mantenerlos informados de todas las novedades sobre la producción. Así que no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, me despido. Cuídense mucho y hasta la próxima. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y decirme lo que piensan sobre Can Yaman como Sandokan. Quiero saber sus opiniones. Hasta luego.